Digamos que la primera vez que empezamos a crear temas con bases electrónicas, todo el mundo decía que las bases electrónicas tenían matices demasiado fríos y sin embargo nosotros hacíamos un pop de guitarras muy estridentes y siempre matices electrónicos en la voz. Entonces Igloo respondía perfectamente a esa definición. Las salas son muy especiales porque tienes a un público de unas 100 personas ahí viendo directamente, viendo las sensaciones que les transmites, y un festival es donde te confirmas como banda real, como banda grande. Bueno, tuvimos un gogo, un concierto en Cantabria, que decía tocar house, hip hop, y nosotros tocando lo que hacemos, rock. Nuestro mayor poder de convocatoria y de comunicarnos con la gente que le gusta el grupo y con la gente que quiere tratar con el grupo es casi siempre a través de plataformas digitales. Pues es un privilegio estar en el Dolor Rock, por eso vamos a darlo todo esta noche aquí. Hombre. Antes, durante y después sobre todo. Digital, sobre todo, porque es lo más cómodo. El pero del digital es que todavía falta algo más de calidad. En la sala Sidecar de Barcelona, desde la primera canción, las cinco primeras filas de gente empezó a corear las canciones y a bailar. La penúltima canción me bajé a bailar con la gente. La caja de los Beatles. De Triángulo, el último que sacaron. Un recopilatorio de los Foo Fighters.